Podemos decir que en nuestra comunión debemos comenzar con lo vertical, en otras palabras, la comunión con Dios, y luego lo horizontal. Podríamos hacernos esta pregunta. Cuando la comunión se rompe entre nosotros y otra persona, por ejemplo, entre un esposo y una esposa, es porque algo ha sucedido. A veces es solo un pequeño malentendido, nada grave, tal vez algo que el diablo creó. Y la pregunta es, ¿quién debe dar el primer paso para restaurar esa comunión? No sé si ustedes, esposos y esposas, se han enfrentado a ese problema. Si han estado casados más de 2 días, estoy seguro de lo que se han enfrentado. ¿Quién va a dar el primer paso? Yo digo que la respuesta es, mira a Dios. Cuando la comunión entre Dios y nosotros se rompió, ¿quién dio el primer paso? Fue Dios. ¿Por qué? Porque Él era más espiritual. Así que cuando un esposo y una esposa tienen una discusión, ¿quién debería dar el primer paso? El que sea más espiritual. Pero como ambos piensan que son el más espiritual, deberían estar corriendo a abrazarse. Es muy difícil encontrar a alguien que no piense, yo soy más espiritual, especialmente cuando hay un malentendido. Entonces, tú deberías ser el primero en dar el paso. Eso es seguir al Señor. Lo otro que podemos aprender en nuestra relación unos con otros es cómo restauró Dios su comunión con nosotros. Tuvo que haber una cruz en la que Él muriera. Sin eso, nuestra comunión nunca habría sido restaurada. Veo eso como un principio. Cuando Jesús quiso tener comunión conmigo, Él dijo, tengo que morir en la cruz. Y entonces esa comunión pudo ser restaurada, porque la comunión se rompió en el jardín del Edén. Y quiero mostrarles algo. Saben que estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Qué crees que simbolizaba el árbol de la vida? Lo que simbolizaba el árbol de la vida se nos da a conocer en Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que tienen un significado espiritual y ese significado se encuentra en alguna parte del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz en Génesis capítulo 1. Eso se explica en Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6. Es una representación de Cristo viniendo a nuestra vida. Dios dice a nuestros corazones oscuros, sea la luz. Cristo llega a nuestra vida. Segunda de Corintios 4 verso 6 dice, porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón. Ese es solo un ejemplo. De la misma manera, en Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas. ¿De qué fue desviada Eva? Del árbol de la vida hacia otro lugar. O sea que tu mente puede ser desviada de lo que es el árbol de la vida, que es la sincera y pura devoción a Jesucristo. Eso es el árbol de la vida, una relación de amor con Jesús. Cuando el diablo nos desvía de eso hacia cualquier otra cosa, sabes que te has descarriado.
Aquí lo dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas. Eva fue engañada hacia el conocimiento. Es una gran tentación para nosotros adquirir conocimiento. Adán y Eva entraron al jardín, no fueron por la vida, fueron por el conocimiento. Y he descubierto a lo largo de todos estos años en las sesiones de preguntas y respuestas. Por cierto, hay unas 600 preguntas y respuestas de nuestro sitio web de CFC. Si buscan allí, podrán encontrar respuesta a muchas de sus preguntas. Así que al mirar las preguntas que hacen en estas sesiones de diferentes iglesias, puedo saber si están relacionadas con la vida o con el conocimiento. Y en la mayoría de los casos es conocimiento. Preguntan, ¿qué significa este versículo? ¿Qué significa aquel versículo? No está relacionado con cómo puedo vencer este mal hábito o cómo puedo tener más vida espiritual. La tendencia del hombre es buscar conocimiento y cuando vas a la Biblia solo para obtener conocimiento, eso no ayuda porque siempre trae muerte. Adán buscó el conocimiento y obtuvo la muerte. Así que ten cuidado, busca la vida, que es la sincera y pura devoción a Jesucristo. En Génesis capítulo 2, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, el camino al árbol de la vida estaba completamente abierto. Ellos podían ir a él fácilmente. Pero una vez que pecaron y comieron del árbol equivocado, inmediatamente el camino del árbol de la vida dejó de estar abierto. Leemos en Génesis capítulo 3, versículo 24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Así que aquello a lo que Adán podría haber accedido sin problemas, ahora solo podía alcanzarlo si pasaba por esa espada. Y esa espada en la escritura siempre simboliza la muerte. La espada es siempre una representación de la muerte, lo que hoy llamaríamos la horca. Así que hubo un instrumento de muerte colocado delante del árbol de la vida a causa del pecado. No hay manera de llegar a ese árbol de la vida excepto a través de esto. Y lo que eso significa para nosotros hoy es que esa espada, en primer lugar, cayó sobre Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, el camino al árbol de la vida está abierto. Pero también esa espada debe caer sobre nosotros para que tomemos el mismo camino de la cruz que Jesús escogió. Escogemos el camino de la cruz y entramos en la vida. Así que para que Cristo pudiera tener comunión conmigo, hubo una cruz en la que Él murió. Y para que yo tenga comunión con Él, tiene que haber una cruz en la que yo muera a mi propia voluntad. Cuando Jesús vivió en esta tierra, Él tuvo comunión perfecta con el Padre. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Cómo vivió en perfecta comunión con el Padre durante 33 años y medio sin romper esa comunión ni por un solo momento. Hubo una cruz en la vida de Jesús donde Él murió interiormente durante 33 años y medio todos los días. Y eso es lo que lees en Juan capítulo 6, verso 38. Nuestro tema es la comunión. ¿Cómo tuvo Jesús comunión con el Padre? Ese es el ejemplo para nosotros. Juan capítulo 6, verso 38. Jesús dijo, porque he descendido del cielo, aquí está la cruz, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la cruz. La cruz es la muerte a mi propia voluntad para poder hacer la voluntad de mi Padre. Así que él dice, he venido del cielo solo para hacer eso, no para hacer mi voluntad. Por eso, a menudo llamo a esta frase la autobiografía de Jesús en una sola oración.
Una autobiografía es cuando un hombre escribe su propia vida. Y Jesús está escribiendo acerca de sus 33 años y medio en la tierra en una sola frase. Él dice, ¿qué hice durante 33 años y medio en la tierra? Nunca hice mi propia voluntad, hice la voluntad de mi Padre. Morir en la cruz es solo una parte de no hacer su propia voluntad. En Getsemaní él dijo, no quiero ir a la cruz porque romperá mi comunión contigo, Padre, pero no se haga mi voluntad. Esa fue la cruz más difícil que llevó, la ruptura de la comunión con el Padre. Pero a lo largo de toda su vida, él se negó a su propia voluntad. Esa fue la única manera de mantener la comunión con el Padre. Si alguna vez hubiera hecho su propia voluntad, la comunión con el Padre se habría roto, porque Dios creó al hombre para hacer su voluntad. En Apocalipsis capítulo 4 hay un cántico que cantamos, pero a veces no sé si entendemos su significado. Apocalipsis capítulo 4. Digno eres, un cántico muy conocido. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 4 verso 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y en la versión Reina Valera dice así, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que fuimos creados para agradar a Dios. Así es como lo entiendo. Adán fue creado para agradar a Dios. Y todos los seres humanos desde Adán en adelante, nadie agradó a Dios hasta que vino Jesús. Y al final de sus 30 años, cuando fue bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Para eso fue creado el hombre, para agradar al Padre. Y hubo un hombre que finalmente lo logró, Jesús. Y si él no hubiera sido como nosotros, no habría ningún mérito en ello. Pero él fue tentado como nosotros, tentado a hacer su propia voluntad todos los días. Cuando hablamos de pecado, todo pecado es esencialmente hacer tu propia voluntad. ¿Qué hizo Eva en el jardín del Edén? Hizo su propia voluntad. La voluntad de Dios es no comas de ese árbol, pero mi voluntad es quiero comerlo y lo voy a hacer. Adán hizo lo mismo. Él sabía que no debía comer de ese árbol, pero comió. Así que todo pecado es eso. Cuando te enojas o cuando codicias a una mujer, cuando cometes alguna injusticia con asuntos de dinero o cualquier pecado, ponle el nombre que quieras, siempre es tu propia voluntad. Pensar, sé lo que Dios me dice en mi conciencia, pero no voy a escucharlo. Eso es pecado. Y el hecho de que Jesús nunca pecó significa que nunca hizo su propia voluntad. Por eso su comunión con el Padre fue perfecta. Así también, en mi comunión con Jesús, Él nos ha enseñado a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, es decir, en mi vida, así como se hace en el cielo. En el cielo, los ángeles nunca hacen su propia voluntad, siempre hacen la voluntad del Padre. Y yo hago la oración que Jesús nos enseñó a orar todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida exactamente como se hace en el cielo. ¿Qué significa eso? Significa que debo renunciar a mi propia voluntad. Y ese es el significado de la cruz. Y encuentro que se predica muy poco sobre tomar la cruz cada día. Si no lo crees, ve a YouTube, que tiene miles de sermones, y escribe tomar la cruz y mira cuántos sermones encuentras. Y si llegas a encontrar un sermón así, escúchalo y fíjate si explican qué significa tomar la cruz. Muy a menudo el tema será ese, pero nunca explican lo que significa. Esto demuestra cómo lo más importante en la vida cristiana casi no se enseña en el cristianismo de hoy. Y esa es la razón de la superficialidad. Es como a un montón de niños a quienes no se les da una educación adecuada en la escuela y siempre están reprobando los exámenes, porque el maestro nunca les enseñó las materias más importantes. Y cuando llegan los resultados de los exámenes, todos están reprobados. Así que esto es lo más importante. Y les diré por qué. Porque Jesús dijo, no puedes seguirme si no tomas tu cruz cada día.
Vayan conmigo a Lucas capítulo 9, verso 23. Recuerden que nuestro tema es la comunión. ¿Cómo podemos tener comunión con el Padre? Exactamente de la misma manera, negando nuestra propia voluntad y haciendo la voluntad del Padre cada día. ¿Cómo podemos nosotros tener comunión con Jesús? Exactamente de la misma manera, negando nuestra propia voluntad y haciendo la voluntad de Dios cada día. Lucas capítulo 9, verso 23. Vayamos despacio por este versículo. Si alguien, eso aplica a cada persona, quiere seguir a Jesús, no solo ir al cielo. Él no está diciendo, si alguien quiere ir al cielo. Les digo honestamente, no me interesa simplemente ir al cielo. No me interesa reunir en la iglesia en la India a personas que solo quieran ir al cielo, porque el mundo está lleno de personas que quieren ir al cielo. Yo quiero descubrir cuántos de ustedes quieren seguir a Jesús en la tierra antes de ir al cielo. Ese es un número muy pequeño, porque el camino a la vida es muy estrecho, y Jesús dijo que muy pocos lo encuentran. Y yo dije, Señor, esos son los que quiero encontrar. No quiero una gran multitud de personas que quieran ir al cielo. Quiero tener un pequeño grupo de personas que quieran hacer la voluntad de Dios en la tierra antes de irse, que cumplan los propósitos de Dios y puedan decir al final de su vida, he terminado la obra que Dios me dio para hacer. Así que si alguien quiere seguir a Jesús, debe negarse a sí mismo, debe decirse no a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. ¿Qué significa eso? Piénsenlo. Significa que Jesús tomó su cruz cada día. De lo contrario, ¿cómo podría yo seguirle si Él me dice que tome mi cruz cada día, pero Él no lo hizo? Es muy claro, sígueme porque yo tomé mi cruz cada día. Esa es la conclusión de esa frase. Así que esa es la única manera en que puedo seguir a Jesucristo. Si hay un día en mi vida en el que no tomo la cruz, ese día no estoy siguiendo a Cristo. Estoy haciendo lo que me da la gana. Puedo decir que acepté a Cristo hace 20 años, pero ese día no estoy siguiendo a Cristo. No hay ni un solo día en el que pueda seguir al Señor si no me niego a mí mismo y tomo la cruz. Por supuesto, la gente puede decir, bueno, esa debe ser una vida de enorme tensión y presión, pero no es así. Es un estilo de vida muy tranquilo. Piensa en Jesús. ¿Crees que la vida de Jesús estuvo llena de tensión y presión? Para nada. Su vida fue completamente una vida de descanso. De hecho, él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Descanso significa una ausencia total de tensión y presión. La vida más maravillosa que alguien haya vivido jamás en la tierra fue la vida que vivió Jesús. Y si crees que esa es la vida más maravillosa que alguien puede vivir, debes decir, yo quiero vivir así. Y debes descubrir cuál es el secreto de esa vida. Estoy convencido de que la vida más maravillosa que cualquiera podría vivir es la que Jesús vivió. Él nunca ganó mucho dinero, no era famoso mundialmente, nunca viajó a muchos países, nunca tuvo vacaciones. Y estas son muchas de las cosas que la gente considera muy importantes. Pero vivió la vida más maravillosa que alguien haya podido vivir en la tierra. Y tampoco vivió mucho tiempo. En 33 años y medio terminó la voluntad del Padre. Así que si quiero eso, debo decir, Señor, ¿cuál fue el secreto de tu vida? Quiero vivir así. Y el secreto de su vida fue que nunca hizo su propia voluntad. Y no fue una vida de tensión. Fue una vida relajada y de descanso. El diablo dice que habrá tensión todo el tiempo tratando de averiguar cuál es la voluntad del Padre, pero no es así. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y es una vida de profundo descanso interno, donde hay completa libertad de la tensión. La tensión es para aquellas personas que intentan hacer su propia voluntad y planificar su propia vida en la tierra. Ellos viven con tensión constante, miedo, incertidumbre y ansiedad sobre el futuro. No creo que hubiera ansiedad en la mente de Jesús respecto al futuro en ningún momento. Él en ningún momento estuvo ansioso por el futuro. Y yo digo, Señor, yo quiero esa vida donde nunca esté ansioso por el futuro, ni por mi salud, ni por si tendré suficiente dinero para mis necesidades. O cuando los niños son pequeños, Señor, ¿podré cuidar de estos niños? ¿De dónde vienen todos los temores, tensiones y preocupaciones que incluso los creyentes tienen? No se supone que deban vivir así, para nada. No creo que
debas vivir así. Creo que se supone que debes vivir una vida completamente libre de ansiedad. Y no me refiero a una vida imaginaria. Así es exactamente como Dios quiere que viva cada cristiano. Y puedes vivir esa vida si decides, ya no quiero hacer mi propia voluntad en esta vida. Quiero hacer la voluntad de Dios en cada área, en cualquier cosa que Él quiera que haga. Así es como Jesús vivió en comunión con el Padre. Y esa es la manera en que nosotros debemos vivir en comunión con Cristo y el Padre cada día de nuestra vida. Y dije que esa comunión vertical es la que conduce a la comunión horizontal. Entonces, cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, yo veo que en su relación conmigo hubo una cruz en la que Él murió. Por lo tanto, en mi comunión con otro hermano o con mi esposa, hay una cruz en la que yo tengo que morir. Si no muero, no puedo tener comunión. Por ejemplo, si dos personas fuertes están siempre chocando, se produce mucho ruido. Pero si una de ellas se detiene y muere, el choque termina y ya no hay más ruido. Una vez escuché una historia de un hombre que tenía un vecino al lado. Ese hombre y su esposa empezaban a pelear todas las mañanas a las 6:30 y se podía escuchar en la casa de al lado. Era casi como un despertador a las 6:30 de la mañana. Eso era todos los días hasta que un día hubo silencio. Él se preguntó, ¿qué pasó? ¿Será que se reconciliaron? Y cuando fue a averiguar, descubrió que uno de ellos había muerto. Debe haber paz. Esta es solo una pequeña historia. Así que cuando un esposo y una esposa tienen un conflicto, si uno de ellos está dispuesto a morir a sí mismo, pueden tener paz entre ellos todos los días. Entonces, en lugar de chocar, si una persona dice, mejor voy a morir a mí mismo, no hay choque. Y si ambos están dispuestos a morir, eso conduce a la comunión. Esta es la vida matrimonial ideal, donde tanto el esposo como la esposa han sido cautivados por el llamado a seguir los pasos de Jesús, morir a sí mismos y tomar la cruz cada día. Te digo, tu hogar será como el cielo en la tierra. Y esa es la mejor atmósfera en la que puedes criar a tus hijos. La herencia más grande que puedes darles a tus hijos no son los miles de millones que ahorres para ellos, ni la maravillosa educación que puedas darles, sino una atmósfera en el hogar que sea como el cielo en la tierra, para que cuando crezcan y se casen digan, yo quiero un hogar así. De esa manera, la luz brilla hacia la siguiente generación. Y así es como Dios quiere que viva cada familia. Y el mismo principio se aplica en la iglesia. Por mucho que digamos que nos amamos los unos a los otros, es realmente imposible amarnos en una iglesia si no estoy dispuesto a tomar la cruz. Permíteme mostrarte en la escritura lo que Jesús dijo aquí. En Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Primero leamos el verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Eso es lo que hemos estado considerando, una hermosa familia de Dios donde todos se aman unos a otros. No con este tipo de amor humano donde decimos palabras amables y nos ayudamos de forma práctica. No. El tipo de amor del que él habla se describe en el verso 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como los he amado. Es decir, muriendo en una cruz. Así es como Él nos amó, porque desde ese momento Él iría a la cruz a la mañana siguiente. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Y Él dice que cuando nos amamos unos a otros de esa manera, cuando entre tú y la otra persona hay una cruz en la que tú mueres, entonces en esto conocerán todos que son mis discípulos. Así que ese es nuestro llamado y eso es lo más importante que debemos reconocer en nuestra relación con las demás personas. Señor, tiene que haber una cruz entre esa persona y yo, en la cual yo muera.
Yo no exijo que la otra persona muera. Él tiene que elegirlo por sí mismo. La cruz nunca es algo que el Señor nos impone a la fuerza. Los soldados romanos obligaron a Simón a cargar la cruz, pero el Señor nunca obligó a nadie a tomar la cruz. Siempre hay un sí. Si alguien quiere seguirme, entonces, ¿qué pasa si en la relación con tu esposa ella no quiere tomar la cruz? No hace ninguna diferencia. Tú decides tomar la cruz. ¿Qué pasa si tu esposo no quiere tomar la cruz? No hace ninguna diferencia. Tú decides. Yo voy a tomar la cruz porque no voy a imponerle la cruz a nadie. Entonces, serías como los soldados romanos si intentas forzar a alguien. Por ejemplo, si un esposo le cita este versículo a su esposa, oye, la Biblia dice, las esposas estén sometidas a sus propios maridos. ¿Qué está haciendo? Está forzando a su esposa a hacer algo. Dios nunca hace eso. Yo siempre digo que cuando te encuentres con este versículo, las esposas estén sometidas a sus propios maridos. Esta carta no fue escrita para ti. No abras las cartas de otras personas. Eso es para que tu esposa lo lea y lo obedezca a ella misma. Estás leyendo la carta de otra persona cuando dices, las esposas deben obedecer a sus maridos. Cuando llegues a ese versículo, simplemente sáltalo y pasa al siguiente que dice, esposos amen a sus esposas. Hay muchas cartas en las escrituras que no fueron escritas para ti, están escritas para tu esposa. Ella puede leerlas, no es analfabeta. Y de la misma manera, cuando dice esposos, amen a sus esposas, eso es para que tu esposo lo lea. No estamos aquí para forzar a otras personas. Hay muchos esposos que les dicen a sus esposas, tienes que sujetarte a mí. ¿Lo leíste en la carta de otra persona? Eso no es para ti. O la esposa es astuta y dice, pero tú tienes que amarme como Cristo amó a la iglesia. ¿Ves este tipo de discusiones que se dan? Pero todo eso desaparecerá cuando mueras. Es algo maravilloso aprender el camino de la cruz. En muchas situaciones encuentro que la respuesta es esta. Si alguien intenta decir algo que te lastima, no puedes ser lastimado si has muerto a ti mismo. Eso es lo que me digo a mí mismo. Esa persona dijo algo para lastimarme. Eso significa que todavía no he muerto a mí mismo. ¿Sabías que no puedes herir a un muerto? Así que digo, Señor, esto es solo una demostración para mí que aún no he muerto a mí mismo. Quiero morir. Y Dios nos da muchas oportunidades para esto. Para mí ha sido una revelación tremenda. Y te diré cómo recibí esta revelación. Hace mucho tiempo, cuando yo era un joven cristiano y quería servir al Señor, dije, Señor, quiero ser parte del bautismo del Espíritu Santo. Veo que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en el río Jordán y salió con tal poder para servir a Dios. Dije, Señor, yo quiero eso. Si me has llamado a servirte, debo ser ungido. Fui a muchas reuniones, a esta y aquella iglesia, hasta una iglesia pentecostal y quedé muy decepcionado. Todo lo que escuchaba era mucho ruido, gritos y balbuceos. Y dije, Señor, eso no es lo que quiero. Yo quiero poder. Entonces el Señor permitió que me sintiera frustrado con todo lo que veía en casi todos los grupos cristianos. Entonces regresé a las Escrituras y vi que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo cuando permitió que Juan el Bautista lo sumergiera bajo el agua, lo bautizara, lo sumergiera y luego lo levantara. Fue entonces cuando el Espíritu vino sobre él. Y en ese momento recibí una revelación sobre lo que era ese bautismo. Verás, Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. La gente hacía fila diciendo, me he arrepentido de mis pecados. Los fariseos llegaban y él les decía, váyanse, ustedes no se han arrepentido. Solo las personas que se habían arrepentido entraban en esa fila. Y Jesús, que nunca había pecado, se paró en esa fila. ¿A qué venía él? No venía a arrepentirse de ningún pecado, porque nunca había cometido pecado en sus 30 años. Él vino a testificar una sola cosa. En cada situación en la vida, cada día de mi vida, si alguien me pone o me entrega a la muerte, en las aguas lo aceptaré. Permitiré que la gente me mate porque sé que el Padre me levantará.
Ese fue su testimonio en el bautismo. Estoy dispuesto a escoger la muerte a mi propia voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. Así vi que Jesús estaba eligiendo el camino de la cruz simbólicamente en ese bautismo. Elijo morir porque sé que el Padre me levantará. Y es una elección. Cuando alguien te bautiza en agua, puedes resistirte si quieres. Es una representación muy real. ¿Estás dispuesto a dejar que alguien te entregue a la muerte? Cuando Jesús escogió el camino de la cruz, simbólicamente en ese bautismo, fue cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Recuerdo claramente que el Señor me dijo en ese tiempo: si eliges el camino de la cruz, mi poder descansará sobre ti toda tu vida. Pero el día que decidas alejarte del camino de la cruz, mi poder se apartará de ti. El Señor me dijo eso en el año 1963. ¿Hace cuántos años fue eso? Hace 55 años. Nunca lo he olvidado. Ese fue el momento cuando comencé a ser cautivado por el camino de la cruz. Y fue por revelación del cielo que entendí eso. Está en las escrituras, pero casi no encontré a nadie que hablara de ello. A partir de ese momento tomó tiempo. Hubo muchos retrocesos y todo eso de por medio. Pero a medida que más y más me cautivaba el camino de la cruz, encontraba una conexión entre la vida espiritual y el camino de la cruz. Ambos van de la mano. Tengo mucho respeto por la iglesia pentecostal que ha predicado el bautismo del Espíritu Santo, pero no estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas. Por ejemplo, cuando dicen que hablar en lenguas es la evidencia del bautismo en el Espíritu. Creo que la carencia en otras iglesias es que no predican la plenitud del Espíritu Santo. Pero creo que la mayor carencia en las iglesias que sí predican la plenitud del Espíritu es que no han enseñado la importancia del camino de la cruz. Esa es la única cosa que falta. El Espíritu Santo nos guía por el camino de la cruz, porque así es como nuestra capacidad aumenta y así es como la comunión se vuelve cada vez mejor. Incluso nuestra comunión unos con otros no está destinada a permanecer en el mismo nivel, está destinada a crecer, así como la comunión entre un esposo y una esposa debe crecer. La comunión entre hermanos debe crecer. Y eso solo es posible si estamos llenos del Espíritu Santo y si escogemos el camino de la cruz. Descubrí que si elijo cada día el camino de la cruz, mi capacidad espiritual interior aumenta. Así que cuando uno nace de nuevo por primera vez y le pide al Señor que lo llene con el Espíritu Santo, uno puede ser lleno el mismo día en que nace de nuevo. No tienes que esperar por mucho tiempo. Tan pronto como naces de nuevo, dices: Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y puedes ser lleno en ese mismo momento. Pero tu capacidad es como la de una copa. Dices: Señor, levanto mi copa de salvación. Lléname. Y tu copa está llena. Pero si eliges el camino de la cruz cada día a partir de entonces, tu capacidad aumentará. La copa se convierte en un balde. Necesito ser lleno de nuevo porque ahora la capacidad es mayor. Luego se convierte en un estanque, luego en un lago, luego en un río y finalmente en muchos ríos. Así que la vida espiritual es una vida de aumento continuo de la capacidad. Y ese aumento de capacidad viene únicamente cuando eliges el camino de la cruz cada día. Y si pierdes algunos días, pierdes la oportunidad de aumentar tu capacidad, porque no es algo estático. Alguien puede decir: fui lleno del Espíritu hace 20 años, pero aún sigue teniendo el tamaño de una copa. Y esa no es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo unos 3 días después de su conversión en el camino a Damasco, cuando Ananías vino a verlo. Y también fue lleno del Espíritu Santo al final de su vida. Al principio él era como una copa, pero al final fue como muchos ríos fluyendo de su vida. Y eso fue porque escogió el camino de la cruz. Así que les digo esto, mis hermanos y hermanas, porque me doy cuenta de que muchos cristianos no lo enseñan lo suficiente. Y el resultado es que hay superficialidad en muchos cristianos y están haciendo muchas otras cosas, pero se preguntan: ¿qué es lo que falta en mi vida? Es el camino de la cruz lo que falta.
Recuerdo que hace algunos años el Señor me mostró 5 cosas esenciales para tener un agarre firme en la vida cristiana y así poder crecer espiritualmente. Por ejemplo, si quiero sostener algo con 2 dedos, puedo hacerlo, pero pueden quitármelo fácilmente de mi mano. Pero cuando agarro algo con mis 5 dedos, es un agarre bastante firme. Y los 5 dedos, 5 cosas esenciales que el Señor me mostró fueron, número uno, la sangre de Jesucristo. Tengo que empezar por ahí porque todos cargamos con una culpa tremenda de nuestro pasado. Debemos estar absolutamente seguros de que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y no solo nos ha limpiado, sino que nos ha declarado justos ante los ojos de Dios. No es solo como si nunca hubiera pecado, sino que he sido declarado justo ante sus ojos, aceptado en Cristo. Número dos, necesito la palabra de Dios. Si ignoro la palabra de Dios, no puedo vivir. El hombre debe vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esa es la segunda cosa que necesito. Número tres, la plenitud del Espíritu Santo. No puedes vivir la vida cristiana sin ser lleno del Espíritu Santo. Número cuatro, el camino de la cruz. Tomar la cruz cada día. Número 5, la comunión del cuerpo de Cristo. Estas son las 5 cosas que el Señor me mostró que debo tener durante toda mi vida. Necesito la sangre de Cristo, la palabra de Dios, ser lleno del Espíritu Santo y morir a mí mismo cada día. Y necesito la comunión en el cuerpo de Cristo si he de crecer espiritualmente. No hay ninguna parte de este cuerpo humano que pueda funcionar de manera independiente. Cada parte necesita a la otra. Podemos decir que el corazón es la parte más importante de nuestro cuerpo, pero ¿qué haría el corazón sin la mano que recoge la comida y la lleva a la boca? O sin los otros órganos internos que digieren la comida y bombean sangre al corazón y lo mantienen sano. Si la mano no hiciera su trabajo, el corazón moriría. Así que aun si dices que el corazón es lo más importante, depende de la mano. No hay ninguna parte del cuerpo que no necesite a otra. Eso fue lo que el Señor me mostró, que debo aprender a reconocer que necesito a mis hermanos y hermanas. He visto a personas que son muy buenos cristianos, pero viven aislados, sin tener comunión con los demás. Muy a menudo no son capaces de ver los pecados en su propia vida, especialmente el orgullo. El orgullo es algo que no podemos ver cuando estamos completamente solos. Pero si buscas integrarte en el cuerpo de Cristo, descubrirás sobre tu orgullo y tu arrogancia. He visto a muchas personas hablarme con una arrogancia y un orgullo, pero ellos mismos no pueden verlo. Por su forma de hablar, puedo darme cuenta de que hay arrogancia y orgullo en ellos, pero están ciegos a eso. Y puedo decirles por qué. Casi con seguridad es porque son personas solitarias, viven para sí mismos y no tienen comunión con nadie. Por eso nunca descubren sobre el orgullo en sus vidas. El orgullo y el egoísmo están en todos nosotros y no nos damos cuenta sobre estas cosas hasta que aprendemos a vivir en comunión. Así que la comunión nos ayuda a darnos cuenta sobre lo que hay en nosotros mismos y al limpiarnos de ello nos convertimos en una mejor familia. Creo que todas las personas casadas admitirán que nunca descubrieron qué tan egoístas eran hasta que se casaron. Eso ciertamente fue verdad en mi vida. Yo pensaba que era muy espiritual hasta que me casé. Entonces descubrí cuánto egoísmo había en mí. Y por eso es bueno casarse, porque uno descubre su egoísmo del cual vivía ignorante. Por ejemplo, cuando estás solo, si encuentras personas difíciles a tu alrededor, siempre puedes retirarte a tu habitación y estar a solas. Pero después de casarte, cuando te retiras a tu habitación, hay otra persona viviendo allí contigo, de la que no puedes escapar porque tienes que vivir con esa persona. Y entonces descubres las áreas egoístas donde solo piensas en ti mismo y no en el otro. Y eso es bueno porque puedes juzgarte a ti mismo y limpiarte. Y si un esposo y una esposa determinan juzgarse y limpiarse a sí mismos, su comunión será cada vez más cercana y mejor con el pasar del tiempo. Así que parte de tomar la cruz incluye juzgarnos a nosotros mismos cuando descubrimos algo. En Primera de Pedro, capítulo 4, leemos estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17.
Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios y debe comenzar por nosotros primero. ¿Dónde debe comenzar el juicio? Primero con la familia de Dios. Y para mí, eso es una indicación de quién pertenece a la familia de Dios. Según este versículo, los que pertenecen a la familia de Dios son aquellos que se juzgan a sí mismos primero. En el mundo nos ponemos primero en todas las áreas, excepto cuando vamos a juzgar. Cuando se trata de juzgar, los demás van primero, pero en todas las demás áreas nos ponemos a nosotros mismos de primero. Pero cuando nos convertimos, nos ponemos en la posición correcta y entonces ponemos a los demás primero en todas las áreas. Así es como debería ser un cristiano, excepto al juzgar. Ahí nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar. ¿Ha sucedido esto en tu vida? Me doy cuenta de que muchos cristianos, incluso después de muchos años de ser cristianos, son rápidos para juzgar a otros y atribuirles la peor intención posible cuando los ven hacer algo. Dicen, debe haber una mala intención detrás de lo que hace esa persona. Ellos no pueden pensar que haya una buena intención detrás de lo que hacen los demás. Eso muestra cuánto necesitas descubrir sobre tu propio egoísmo y orgullo. Cuando tiendes a atribuir la peor intención posible de por qué esa persona hizo algo. He tenido que limpiarme de eso porque yo también nací de la raza de Adán. Y digo, Señor, no quiero juzgar a esa persona, tal vez tenga buenas intenciones, no lo sé. Pero sí quiero juzgarme a mí mismo primero y no escuchar y juzgar a otros. Y he descubierto que si soy fiel en esta área, seré cada vez más útil en la casa de Dios. Por lo tanto, esta es la característica de una persona que realmente es parte de la familia de Dios. Se juzga a sí misma. ¿Y en qué se juzga a sí misma? Se juzga en las áreas donde descubre que no es semejante a Cristo. Y eso es lo que profundiza mi comunión con los demás. Porque si yo sigo limpiándome y la otra persona sigue limpiándose, poco a poco nos convertiremos en una hermosa familia de Dios. Este es el camino hacia una comunión más profunda y a llegar a ser más semejantes a Cristo, no solo individualmente, sino como iglesia. Todos reconoceremos que aún no somos semejantes a Cristo. Y si deseamos llegar a ser como Él, entonces debemos decir, Señor, ¿me mostrarías las áreas de mi vida en las que no soy como tú? Y si eres sincero al respecto, Dios te las mostrará. Sinceramente, Dios me muestra eso todos los días. Cada día me muestra algo. Siempre. Por más pequeña que sea alguna cosa. Podemos vencer los pecados mayores como mentir, enojarnos, codiciar a las mujeres, la injusticia y el amor al dinero. Podemos vencer todo eso, pero aún están las cosas más serias de la vida cristiana, que son esos pequeños y finos pecados internos que los demás no ven. Y empezamos a juzgarnos en pequeñas actitudes hacia otras personas, juicios internos y todo eso. Y a medida que nos limpiamos, nos volvemos más y más semejantes a Cristo. Y esto solo puede suceder si me juzgo a mí mismo en cada situación en específico. Y digo, Señor, quiero juzgarme a mí mismo. ¿Por qué sucedió de esta manera? Quiero que me limpies. El resultado de eso es que me vuelvo un poco más semejante a Cristo. La meta de la vida cristiana es llegar a ser totalmente como Jesucristo. Todos lo reconocemos, pero deberíamos estar creciendo en esa dirección continuamente. Permítame mostrarles el testimonio del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4. 2 capítulo 4, él dice en el versículo 16, 2 4, verso 16. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Yo solía decir que el crecimiento cristiano es como pasar de un grado a otro en la escuela. El niño está en primer grado, luego pasa al segundo y al tercero.
Así que cada año deberíamos estar volviéndonos más semejantes a Cristo. Tu cónyuge debería poder testificar que te has vuelto más semejante a Cristo en el último año. Y otros en tu iglesia deberían decir lo mismo. Pero aquí Pablo dice día en día. Y eso fue lo que me desafió. Dije, qué vida tan maravillosa había alcanzado Pablo, en la que su hombre interior se estaba volviendo más semejante a Cristo cada día. Él se tomaba su vida cristiana muy en serio. No se conformaba con ser más semejante a Cristo el próximo año, comparado con este año. Él decía, quiero ser más semejante a Cristo mañana de lo que soy hoy. Esa es la voluntad de Dios, porque hay un largo camino hacia la semejanza total en Cristo. Y voy a trabajar en eso cada día de mi vida. Y veo eso como mi meta. De hecho, esa es la característica de una persona que realmente cree que Cristo vendrá de nuevo. Permítame mostrarles eso en Primera de Juan capítulo 3. En Primera de Juan capítulo 3, si yo les preguntara cuántos de ustedes tienen la esperanza de que Cristo regrese, todos diríamos sí, yo la tengo. Pero la Biblia dice que no es solo una esperanza, es una esperanza doble. Mucha gente piensa en el regreso de Cristo, pero eso solo es una parte. La segunda parte es, yo seré como Él cuando venga. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. En medio del verso, cuando Cristo se manifieste, sucederán dos cosas. Seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Ahora, la mayoría de los cristianos, yo diría que el 99%, solo piensan en lo veremos en el aire, pero esa es solo la mitad de la esperanza. La otra mitad es seré semejante a Él. ¿Te emociona eso tanto como el hecho de que lo verás? Yo quiero estar igual de emocionado por el hecho de que seré como Él. ¿Por qué? Porque estoy cansado de no ser semejante a Él aquí en esta tierra. Estoy cansado de mi vida egoísta, del orgullo y de las cosas no semejantes a Cristo que veo en mi vida. Por eso me emociona tanto que un día seré como Él. Te emocionarás con eso si estás cansado de las cosas no semejantes a Cristo que ves hoy en tu propia vida. Lamento decir que la mayoría de las personas solo tienen la mitad de la esperanza. Esa es una manera muy egoísta de vivir. Lo veré tal como Él es. Él enjugará todas mis lágrimas y viviré en el cielo. No habrá más dolor ni sufrimiento. Yo quiero más que eso. Quiero ser semejante a Él. Por eso dice aquí que hay una esperanza doble. Cuando Él se manifieste, seré como Él y lo veré tal como Él es. Y si tenemos esta doble esperanza, ¿cuál es la prueba de ello? La prueba es lo que dice el verso 3. Cada día se purifica, así como Él es puro. Quiero decir esto porque me ha cautivado y agradezco a Dios por ello, porque ha cambiado mi vida cristiana por completo. Ha traído a mi vida interior un descanso tremendo. La opinión de los hombres ya no me molestan ni un poco, ya sea que piensen bien o mal de mí. Y mi comunión con las personas que caminan por el mismo camino se vuelve cada vez más profunda. Esta es la manera de edificar una iglesia como la familia de Dios. Cada persona ha decidido elegir el camino de la cruz y se juzga a sí misma cada día. Ustedes que están casados, prueben esto a partir de hoy. Digan, Señor, quiero ir por este camino en mi vida familiar. No estoy aquí para juzgar a mi pareja. Quiero juzgarme a mí mismo y ver donde no soy semejante a Cristo. Ayúdame a descubrir esas áreas en mi vida y permíteme juzgarme a mí mismo. A medida que vayas descubriendo áreas en tu vida y vayas limpiándote a ti mismo, ese testimonio convencerá a tu pareja de la falta de semejanza a Cristo en su propia vida. Convencerá a otras personas en tu iglesia cuando vean algo de Cristo en ti, porque te estás limpiando a ti mismo. Así es como debemos edificar la comunión unos con otros, y de esa manera la comunión se vuelve más profunda, hasta que un día seremos completamente como Él. A través de los años he descubierto que cuando predico sobre tomar la cruz, para muchas personas es un mensaje muy pesado,
Ellos dicen, mejor hablemos de temas como la alabanza y la acción de gracias. Pero he visto personas que pasan su vida hablando de alabanza y acción de gracias y nunca crecen espiritualmente. Este es el mensaje que te ayudará a crecer espiritualmente. Pero si sientes que este mensaje es demasiado pesado para ti, ve a Dios y dile, Señor, creo que me he perdido lo más importante de la vida cristiana. Quiero ser cautivado por esto hasta que cambie mi vida. Vamos a orar. Padre Celestial, solo tú puedes hacernos entender esto con claridad. Espíritu Santo de Dios, yo nunca podré explicárselo a nadie, pero tú puedes mostrarnos el camino de la cruz con tanta claridad, el camino por el cual Jesús caminó toda su vida y que hizo que su vida estuviera tan llena de gozo, triunfo y victoria cada día. Haz que así sea en nuestras vidas, Señor. Queremos que esto sea real. Queremos conocer de verdad lo que significa caminar en comunión contigo cada día y así profundizar nuestra comunión unos con otros. Por favor, escúchanos y haz esto claro para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.